Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Primero que nada quería agradecerles por esta oportunidad y deseando que se encuentren muy bien tanto ustedes como sus familiares. Quería contarles un poquito acerca de mí. Mi nombre es Mauricio Castro, soy profesional de la carrera de Administración de Empresas del UPC. Tengo una especialización en liderazgo digital, así como especializaciones en herramientas de analítica y visualización de datos como son Power BI, Tableau y Excel. Actualmente estoy haciendo mi tesis de grado para sacar mi licenciatura. El tema en el que he basado mi tesis está bastante relacionado a lo que vamos a poder ver el día de hoy y es el tema de transformación digital. El último cargo que me desempeñé fue como coordinador del área de inteligencia de negocios en Manpower, atendiendo a la corporación Samsung. En lo personal, me gusta bastante la literatura contemporánea. Autores peruanos como son Gustavo Rodríguez, Santiago Roncagliolo, Renato Cisneros y nuestro Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Me gusta bastante lo que es el contacto con la naturaleza. Antes de la pandemia me gusta viajar mucho, me gusta salir a caminar a los parques y me gusta hacer también complementar mi vida con ejercicio físico. Bueno, eso es un poquito acerca de mí. Sin más que añadir, vamos a pasar a ver este tema tan interesante que nos toca ver el día de hoy, que es Business Intelligence. Para eso acá tengo mi presentación. Eh, Business Intelligence. Eh, de primera mano el concepto de Business Intelligence es bastante interesante porque encierra dos ideas bastante bonitas, ¿no? Que son inteligencia y negocios. Cuando ambos conceptos se unen, surgen cosas bastante interesantes. Pero vamos a hablar acerca del Business Intelligence. Para ello vamos a plantearnos dos preguntas conceptuales que son el qué y el cuándo. ¿Qué es y cuándo surge? En el caso de qué es, vamos a plantearlo desde la sumatoria de dos variables que son inteligencia de negocios o business intelligence más big data igual a decisiones estratégicas. Es importante que en este punto nos centremos en entender qué es el big data, porque a partir de ahí podemos discernir de qué se trata la inteligencia de negocios. Actualmente es muy común recibir correos electrónicos o mensajes con esta expresión y es cada vez más difícil poder entrar a una reunión sin saber lo que realmente significa. Se ha vuelto un término bastante común en el lenguaje empresarial y muchos asumen que realmente sabemos lo que significa. Pero ¿qué es el Big Data? El Big Data no es otra cosa que grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos que pueden ser estructurados o no estructurados y que inundan a las organizaciones día tras día. Pero lo realmente importante no son los datos en sí, sino lo que las organizaciones hacen con esta información, con esta data. A partir de su análisis y estudios se pueden conseguir insights que pueden llevarnos a tomar mejores decisiones y más ágiles acciones empresariales. A eso se le llama Business Intelligence o inteligencia de negocios, poder aprovechar los datos, generar valor y a partir de ahí poder tomar mejores decisiones estratégicas. Entonces, entendiendo un poquito cuál es la sinergia que existe entre ambos conceptos y cuál es su consecuencia, vamos a ver cuándo surge el concepto de Business Intelligence. Y acá tenemos una línea de tiempo en la cual podemos ver cómo ha transcurrido, cómo se va gestando el concepto, ¿no? En 1890 se inventa la máquina tabuladora o máquina censadora. El científico Hollerith, considerado padre de la informática, crea este invento con la finalidad de optimizar los tiempos de respuesta del censo nacional que se estaba dando por esos años en Estados Unidos. En 1900 ya se comienza a hablar de un boom demográfico, lo que lleva a 40 años después a que las bibliotecas registren un crecimiento exponencial en las publicaciones. Entonces, en esta parte, la sociedad se da cuenta que se está acumulando la información y no se está procesando de manera adecuada. Ya por los años 60, las organizaciones comienzan a hablar de automatización de inventarios.
Y acá quiero detenerme un minuto porque el hecho de que las empresas se den cuenta que las tareas repetitivas generaban bastante tiempo, no les permitía dar foco a otras tareas que son más estratégicas. Por lo tanto, buscaban la manera de automatizarlas. Ya es en el año 1990 cuando surge el término BI, Business Intelligence, con la aparición de uno de los inventos que más ha revolucionado la historia moderna, que es el Internet, ¿no? Ya a partir de los años 2000 se comienza a hablar de transformación digital, lo que conlleva otras variables o otros conceptos, ¿no? Migración de la cultura, de los procesos, de la gente. A eso se adhiere la economía digital y la cultura digital. Entonces, esto es un poco la línea de tiempo en el cual se va gestando el término de Business Intelligence. Haciendo un breve repaso, tenemos que la Big Data es la que alimenta, es la información la cual alimenta para tomar, la cual alimenta para poder tomar mejores decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, pero vamos a repasar los conceptos. En este caso, Business Intelligence. ¿Qué es el Business Intelligence? El Business Intelligence no es otra cosa que transformar datos en información e información en conocimiento. ¿A partir de qué? A partir de reportes, alertas, queries o consultas. Y responde lo siguiente: ¿qué pasó? ¿Cuántas veces? ¿Y dónde está el problema? Si nos damos cuenta, el Business Intelligence plantea un enfoque identificativo, ¿no? Mientras que una rama del Business Intelligence, que es el Business Analytics, que no es otra cosa que llevar a cabo una serie de decisiones empresariales para satisfacer las necesidades de los negocios, plantea un enfoque de ejecución o de acción. ¿A través de qué? De pronósticos, de análisis, data mining o minería de datos. Y responde las siguientes preguntas: ¿por qué pasó? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos puede pasar? Ambas ciencias se complementan, pero si nos damos cuenta, ambas plantean enfoques distintos. Uno es identificativo y el otro es de acción o de tomar decisiones. Pero ¿realmente sirve el Business Intelligence para las organizaciones? El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, plantea 3 casos de estudio que los vamos a detallar puntualmente a continuación. El primero es Procter y Gamble, quien implementó modelos predictivos determinando que podían reducir los errores en 30%. Esto le generó ahorros por más de $100 millones a la compañía. En el caso de Olive Garden, que es una cadena de restaurantes bastante conocida en Estados Unidos, utilizó también modelos predictivos para realizar predicciones sobre su staff y la preparación de platos. Con esto ha logrado disminuir el 40% de staff no planeado y redujo sus desperdicios en 10%. Si se dan cuenta, hasta el momento con estos 2 casos, el Business Analytics o el Business Intelligence permite optimizar recursos, generar ahorro, maximizar oportunidades y minimizar riesgos. En el caso de Best Buy, que es una cadena de productos electrónicos muy valorizada, perteneciente al Fortune 500, determinó que el 7% de sus clientes representaban el 43% de sus ventas. Entonces acá estamos hablando de el enfoque analítico, ¿no? ¿Qué hizo Best Buy? Segmentó sus tiendas para enfocarlas en las necesidades de esos clientes, generando una iniciativa basada en el cliente como centro de todo. Esta parte del cliente como centro de todo es bastante bonita diría yo, porque habla de un concepto relacionado al Business Intelligence, que es la omnicanalidad. Lo cual no es otra cosa que tratar de abarcar las necesidades de los clientes a través de múltiples canales digitales, para poder hacer llegar nuestros productos o servicios. Me tocó estar en el proceso de transformación digital de Samsung, en donde se planteó el proyecto de implementar una plataforma omnicanal, y esta plataforma omnicanal, la idea era un poco sustituir los asesores presenciales
por asesores virtuales, justo en medio de cuando se inició todo este tema de la pandemia, ¿no? El año pasado. Y esta proclamación o esta expresión del cliente como centro de todo era un rezo de todos los días dentro del proyecto, ¿no? Fue bastante interesante, bastante enriquecedor poder participar de ello, ¿no? Eh, pero vamos a adentrarnos un poco más en qué es el Big Data y para ello tenemos que entender cuáles son sus componentes. En este caso sus componentes son las tres Vs, que son volumen, variedad y velocidad. Estos son los componentes del Big Data y vamos a analizar cada uno de ellos. En el caso de volumen, cuando hablamos de Big Data hablamos de grandes cantidades de datos, macrodatos, metadatos, inteligencia de datos o datos a gran escala. Lo importante, al hablar de grandes cantidades de datos, lo importante es cómo las organizaciones analizan y procesan la información para generar valor a sus negocios. En el caso de variedad, existe mucha información que se genera a través de diversos canales digitales. Hoy en día, hasta darle un like a una publicación o repostear una noticia, ya está generando un componente de data science detrás que permite un poco indagar nuestros gustos, preferencias y predisposiciones. En parte que haya tanta información al día de hoy es gracias y por culpa de la tecnología. En el caso de velocidad, ya nos estamos dando cuenta que dejamos mucha información atrás sin darnos cuenta. Es clave que las organizaciones analicen, procesen y determinen que la información sea relevada de forma ágil y rápida para de esta forma poder plantear sus estrategias de Big Data, ¿no? Entonces es importante que recoja la información pero que lo haga de manera oportuna. Entonces estos son los tres componentes para entender un poco de dónde se alimenta el Business Intelligence, ¿no? Y el Big Data y cuáles son sus componentes. Pero realmente impacta en la sociedad. ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad el Big Data? Vamos a verlo a través de este estudio que hizo el diario británico The Guardian, donde se indaga un poco cuáles son los efectos que tiene la Big Data en la actualidad, ¿no? Vamos a verlo. Interesante, ¿verdad?
Dicen que los datos son el petróleo del siglo XXI y es bastante interesante poder ver cuántos ámbitos de la vida moderna abarca, ¿no? Desde ingeniería, arquitectura, medio ambiente, hasta las relaciones interpersonales, ¿no? Es bastante, me llama la atención bastante este número de 8% de e-learning, ¿no? De mucho público joven que tiene predisposición a hacer clases, llevar cursos virtuales, ¿no? Entonces, este número está en crecimiento, evidentemente, ¿no? Pero para entender un poco cuál es el ecosistema en el cual se desarrollan el Business Intelligence y el Big Data, tenemos que entrar al detalle de qué se trata la industria 4.0, ¿no? Eh, la industria 4.0, a lo largo de la historia moderna, la humanidad ha experimentado cuatro revoluciones industriales. La primera de ellas vino en el año 1700 con la industrialización de las fábricas. Eh, Al poco tiempo vino la segunda revolución industrial con la aparición del ferrocarril, y la tercera fue la revolución tecnológica y científica. La cuarta revolución industrial no es otra cosa que la tendencia a la automatización y al intercambio de datos a través de tres componentes: el Internet de las Cosas, los sistemas cibernéticos físicos y el cloud computing o computación en la nube. Actualmente esta revolución industrial se encuentra en auge, y las empresas ya están pasando, o están inmersas, mejor dicho, en un proceso de transformación digital. Las empresas que no lo hagan están lamentablemente destinadas a desaparecer, ¿no? Para muestra, dos casos de estudio también del MIT. El primero es la corporación Kodak, que era una empresa de fabricación de cámaras fotográficas analógicas. Y la segunda, la cadena de alquiler y renta de películas y videojuegos Blockbuster, ¿no? Apareció el streaming y con ello desapareció Blockbuster, ¿no? Creo que por ahí queda uno en alguna parte de Estados Unidos, pero ya es más tema de símbolo, ¿no? Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve el Big Data? Recoger y analizar grandes cantidades de datos, información de nuestros consumidores en un tiempo determinado, predicción de un posible futuro. Qué bonito es esto de poder de alguna otra manera predecir el futuro, ¿no es cierto? Pues las empresas ya lo están haciendo a través de la información, a través del Business Intelligence, y a través de diversas variables que se están dando actualmente, ¿no? Como son el Machine Learning o la inteligencia artificial o la robótica, ¿no? All things data, todo es información, todos son datos. Pero vamos a ver un poco cuáles son los retos que representa para las organizaciones el uso del Business Intelligence. Actualmente estas empresas que están pasando por un proceso de transformación digital tienen retos que asumir, y bueno, los voy a detallar puntualmente a continuación. Los principales retos del BI o del Business Intelligence abarca 5 puntos. El primero son los datos. Es indispensable que las empresas manejen de forma sistemática, metódica y ordenada su información. Con datos tan masivos que se generan diariamente, es muy posible que se pierda el objetivo que se estaba buscando. Entonces es muy importante tener los datos, trabajarlos de manera ordenada. En el caso de organizacional, es muy importante que las empresas ahora inviertan en tecnología, inviertan en data science, inviertan en científicos de datos. Es muy importante que si están pasando por un proceso de transformación digital, es más, ya lo hacen, consideren en su presupuesto inversión en tecnología. Objetivos. Esto está un poco relacionado a lo que es cultura, y está relacionado a que las organizaciones deben incluir o deben adherir lo digital tanto a sus objetivos específicos como estratégicos. Analistas. Debe haber un componente, un equipo de inteligencia comercial, inteligencia de negocios,
de Business Intelligence en las organizaciones, que permitan recoger, procesar y analizar la información y un poco la traduzcan para que pueda ser leída por los heads de cada organización, para de esta forma los lleve a tomar mejores decisiones estratégicas. Liderazgo. El liderazgo nunca va a pasar de moda, ya sea en la primera, tercera, cuarta, quinta, sexta revolución industrial. El liderazgo siempre va a asumir un rol bastante importante, porque tiene que haber alguien que ejecute el cambio, tiene que haber alguien que acompañe el cambio, y que a través de su ejemplo pueda ser quien lleve a cabo la transformación digital de las organizaciones, ¿no? Entonces, finalmente, tengo esta frase del estadístico norteamericano William Deming, considerado el padre de la calidad total, que dice, proclama, ¿no? Nosotros creemos en Dios, todos los demás traigan datos. Esto hace referencia, esta frase es bien bonita, bien interesante, pero hace referencia a que el conocimiento es poder, siempre y cuando el conocimiento sea debidamente entendido, procesado y analizado. ¿Para qué? Para que de esta forma nos lleve a generar valor en nuestra organización y poder tomar a través de ella mejores decisiones y más ágiles decisiones estratégicas. Muchas gracias.